todas y todos, amigos de docnews.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy tenemos un invitado, un abogado con una amplia trayectoria, el licenciado Edgar Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar. Gracias por recibirme. Edgar, en este espacio nos gusta platicar con nuestros invitados y con nuestros seguidores respecto de una trayectoria tanto académica como profesional, pero siempre guiándonos con experiencias de vida. Para conocer un poquito más de ti, nos gustaría iniciar preguntándote, ¿de dónde eres originario? Yo nací en Ciudad Valles, de allá es mi familia, aunque mi padre es originario de Ébano y mi mamá emigró desde muy joven del norte de Veracruz, de un pueblito que se llama Tantoyuca, Veracruz, y llegó a trabajar a una empresa Telmex, de la cual se jubiló, y llegaron a Valles por ahí de 1981. Entonces se casaron y pues nosotros somos de allá, somos originarios de Ciudad Valles. Platícanos un poquito, ¿cómo ha sido tu trayectoria académica? No solamente desde el momento en que ingresaste a la licenciatura en Derecho, sino desde antes. Pues yo soy un hijo de la escuela pública. A mí, mis papás, mi papá es maestro jubilado, mi mamá, como te digo, es trabajadora de Telmex jubilada. Y cuando nosotros estábamos chicos, soy el más grande de 3 hermanos, nos mandaron a todos a la escuela pública. En la primaria Graciano Sánchez de mi barrio, el que yo crecí, allá se llama Infonavit 1, pero realmente es el Infonavit Lázaro Cárdenas. La secundaria en una secundaria técnica, la número 16. El bachillerato estudié en Valles, el Cebetis 46. Y ahí tomé una decisión importante para mi vida, que fue estudiar Derecho. Y fíjate que me pasó algo que marcó esa etapa. Cuando estaba en el bachillerato, hubo una oportunidad para que yo hiciera examen en Nuevo León, allá se llama Escuela de Criminalística, en la Autónoma de Nuevo León, pero también hice examen en la Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho. Y algo que me pasó es que nos decían pues, que nosotros teníamos escuela en la Huasteca, que deberíamos estudiar allá. Entonces yo honestamente le terqué a las ganas que tenía de venir a estudiar a San Luis, porque quería conocer un poco más a la ciudad, quería involucrarme en el ambiente de la facultad de aquí, en la Autónoma, y logramos entrar. Nos fue muy bien en el examen de ingreso y pues hice mi carrera en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Autónoma de San Luis Potosí. Casi siempre a los abogados hay un momento en nuestras vidas en el que nos surge como esa intención de inclinarnos a la carrera del derecho. Alguna cuestión que nos despierta, ya sea una historia o un contexto, un tema en específico, ese sentimiento de justicia, ¿no? Claro. ¿En tu vida existió algún momento así? Pues a lo mejor muy idealizado, pero te lo voy a platicar. Creo que no lo he platicado nunca con nadie. Mi abuela y mi madre siempre han sido muy entregadas a los temas de la asistencia social. Mi abuelita, que en paz descanse, allá en su pueblo, en Tantoyuca, fue miembro de Cáritas y tenían todo este tema de ayudar. Y mi mamá siempre me inculcó eso. Yo siempre he dicho que soy como mi papá, y soy quien soy por mi mamá. Entonces, yo recuerdo que en mi infancia yo quería ser doctor médico, porque decía, pues sin duda, has de salvar vidas, eso debe ser lo más fregón del mundo. Claro. Y cuando fui creciendo, me fui como cambiando mi idea de que podías también ayudar gente a través del derecho. Y yo honestamente no entendía qué era eso, sino que veía que un abogado podía llegar a muchas personas o en el servicio público o en el litigio privado, en ese tiempo pensando que ayudabas a las personas que lo necesitaban, ¿no? Entonces, a pesar de que es un tema muy romántico, idealizado, así fue como tomé la decisión final de inclinarme hacia la carrera de Derecho. Esto fue básicamente hasta la prepa, en el Cebetis. Ya tenía yo como mucha inquietud por este tema de los certámenes de debate y oratoria. Entonces, pues fue empujándose, fue saliendo como de manera espontánea y solito se dio. Ya después del tercer, cuarto semestre yo quería de manera obsesiva
encontrar la manera de venirme a estudiar a San Luis o a Monterrey, pero ya enfocado en la carrera de Derecho, que fue lo que finalmente se logró. Una vez que egresas de la licenciatura en Derecho, ¿por qué caminos transitaste? ¿Qué materias te enfocaste o qué espacios ocupaste en esta trayectoria profesional que inicias? Ahí quiero hacer un breve comentario de que nosotros éramos los foráneos, ¿no? Ujú. No sé si se siga dando eso, pero Sí. en mi generación éramos los foráneos. Entonces, pues yo nada más me juntaba con los foráneos. El escenario para mí era que yo siempre pensé en regresar a mi pueblo, a Valles, a ejercer allá, pero desde muy temprano en la carrera tuve la necesidad de trabajar. Entonces, pues nos íbamos en la madrugada. Los que saben de eso de la carrera de Derecho, te ibas en la noche a la mesa 13 de detenidos porque ya había alguien que habían agarrado con unas copas o alguien que se había liado a golpes con otra persona y pues ahí ibas a buscarles la fianza y buscabas lo que acá se llama los pininos, ¿no? Los primeros ejercicios de la carrera. Y el escenario era muy padre, el esquema era muy padre porque tenía necesidad de trabajar porque también nos hacía falta lana, como un chorro de compañeros, pero ahí esta necesidad me llevó por primera vez a hacer prácticas profesionales con una persona de Valles en el Congreso del Estado. Él fue diputado local y luego hubo una elección en el año 2009. Yo acababa de salir de la carrera de Derecho y decido apoyar una campaña política, pero en ese momento me invitan. Yo estaba muy verde, lo reconozco, muy joven, inexperto, inmaduro, hay que decirlo, y me invitan a ser secretario del Ayuntamiento de Valle. Yo tenía 25 años. Entonces regreso por primera vez a Valles a ejercer mi carrera, pero ya tenía 3 años trabajando en el Congreso aquí en San Luis, primero como estudiante, practicante y luego como auxiliar jurídico, escribiente prácticamente, y en ese inter del 2009, 2010 como secretario me caso. Precisamente mi esposa es de aquí de San Luis, mi hija más grande es de aquí de San Luis, pero pues unos años estuvimos allá del 2009 al 2012 y fue como mi primer encuentro con la realidad. La verdad es que uno piensa al egresar que sabe todo y que es capaz de todo, y te das cuenta con el ejercicio de la profesión de que más bien te estás enterando de que no tienes experiencia ni sabes nada. Claro. Porque estás como bien verde en el ejercicio de la profesión y vas empezando a madurar, vas empezando a crear una formación en la calle, que los golpes son los que te la empiezan a dar, porque fue un escenario complejo el del ayuntamiento en aquellos años, eran tiempos difíciles. Nosotros nos refugiamos en el trabajo, nos fue muy bien, un ayuntamiento que la gente por allá en la Huasteca recuerda con aprecio. Y termina el ayuntamiento y me vengo otra vez al Congreso, me invitan otra vez a hacer, ya me vengo con en los juzgados se llama secretario de estudio y cuenta, que es el que proyecta las sentencias, pero acá en el Congreso se llama secretario técnico o asesor jurídico de comisiones, que básicamente es el que hace pues los decretos, las reformas, adiciones, derogaciones de las leyes. Entonces algo precioso. Yo la verdad estoy enamorado de esa etapa porque me permitió en el ayuntamiento conocer, digamos, la parte ruda del servicio profesional de ser abogado, conocer a la gente, lo cual es hermoso, ver las colonias, ver las necesidades de la gente. Y en el Congreso la parte técnica, la parte de escribir, de redactar una ley, de entenderla, del espíritu de la ley. Entonces, digamos que pude combinar hasta ese momento ambas funciones, pero digamos, ese fue el primer paso, el primer dibujo que yo tengo de mi ejercicio profesional. ¿Actualmente te dedicas al litigio? Sí, quisiera ir con una línea del tiempo, si me lo permites. Después, en 2015, me invitan y me elige la legislatura como Contralor General, de ahí mismo del Congreso local. Y terminamos, hicimos una certificación en ISO 9001-2015 sobre procesos de
administrativos y legislativos. Fue el primer congreso en la historia del país que logró una certificación. Nosotros preparamos el camino para la nueva ley de responsabilidades. La verdad, muy contento en el paso por la Contraloría, pero en 2018 yo tomo una decisión que cambió mi vida por completo, porque decido regresar a mi casa. Y a partir de ahí, pues regreso al litigio, a postular, que es, desde mi óptica, lo más bonito que podemos hacer los abogados. Es lo que más me apasiona, lo que más me llena, lo que más me gusta. Pero empezamos a ver a partir de 2018, me toca atender una huelga en el organismo de agua de allá. Y no, hombre, pues el estallamiento de huelga, ya te imaginarás, fue una revolución en el municipio. Fue muy duro el tema. Logramos sofocar la huelga, logramos ganarla sin imputación para el organismo del agua. Era de vida o muerte para la ciudad, porque si el organismo perdía, tenían una deuda que no iba a ser poder pagarse. E incluso creo que hubiera estado por desaparecer el organismo de agua de Ciudad Valles. Y a partir de ahí, de ese año, del 2018, al volver a litigar, nos encontramos con la vida real, la de el litigio que siempre existió, pero que estuvo combinado con el servicio público cuando se me permitía y no hubiera conflicto de interés. Pero en 2018 regresamos a ver, pues, lo que hoy es el dibujo real de la vida en los juzgados en el interior del estado, que es sumamente complejo, sobre todo para los más necesitados. Yo veo un poder judicial, lo digo con mucho respeto por la institución a la cual quiero mucho, veo un poder judicial que ha generado una deuda con la sociedad, sobre todo, permíteme decirlo, con las personas más necesitadas, con los más desprotegidos. Yo sí, no como pose, observo que la justicia es lejana y retardada para las personas que tienen menos acceso al dinero o a las posibilidades económicas que para las personas con dinero. Y creo que eso es una profunda brecha social, una profunda deuda de las instituciones públicas de donde emana la justicia con la sociedad. Entonces, empezamos hace ya casi 8 años un despacho propio, otra vez, o sea, en una segunda temporada, si me permites la idea, y al ver esta gran necesidad de ayuda de la sociedad, que no tenían dinero y no tienen dinero para pagar un juicio, que hay un montón de casos de personas con declaraciones de ausencia, de hijos que no pueden lograr una custodia, alimentos, ejercicios de sucesiones que duran 10 años porque no tienen dinero para pagar abogado, amparos indirectos porque los atiendan en un hospital, que es el pan diario allá. Entonces, por eso estamos tratando de involucrarnos más en la vida pública, buscando una oportunidad para que podamos ayudar. Platícanos un poquito. Hace un momento señalaste que tenías una amplia pasión por el litigio. Sí. ¿Por qué esa pasión? Mira, creo que esa pasión te la da el litigio mismo en el día a día. No quiero hacerme bolas ni irme como al espacio sideral y no contestarte. Te lo quiero explicar. Si tú llegas y perdóname por los ejemplos muy huastecos, si tú llegas al juzgado de Tancanguis, nomás tienen un actuario. En el segundo familiar de Valles, nada más hay un secretario. En el primero civil de Valles, nada más hay un secretario. Entonces, sí notas como que hay estratos de justicia en diferentes puntos del estado. Y creo que eso es profundamente injusto. Por eso deberíamos de pugnar los litigantes por mejores condiciones en los juzgados del interior del estado, por mejorar las condiciones de los juzgados de San Luis Potosí. No sé si tú te acuerdas, hubo una temporada bien interesante en el litigio en nuestro estado que creó una central de actuarios que luego desapareció, pero que los actuarios luego volvieron a pasar a los juzgados. Y la verdad es un laberinto para las personas con menos posibilidades, con las personas más necesitadas, llegar a un término de sus juicios. En el mejor de los casos se van a tardar años. Y en el peor de los casos van a dejarlo inconcluso por falta de un defensor público,
por falta de una asesoría adecuada, por falta de recursos económicos para copias certificadas. Entonces, eso es lo que nos motiva de este lado, en lo que otros países llaman el ejercicio pro bono. Creo que a nosotros, los abogados, nos falta. No, lo digo profundamente. No que tengamos que regalar nuestro trabajo, porque también nos van a regañar nuestras esposas, ¿no? O sea, tenemos que llevar a la casa. Pero creo que estoy convencido de que nos hace falta reivindicarnos con la sociedad como litigantes y reivindicar el sistema de justicia para que sea más parejo con todos. Correcto. Casi siempre o la mayoría de las veces en esta trayectoria profesional de un abogado existe un punto en el que nos hace dudar algún asunto, alguna historia, alguna circunstancia que nos hace dudar de si nos tenemos que seguir dedicando a la materia del derecho o en realidad mejor nos dedicamos a otra cosa, o por el contrario nos reafirma esa vocación de seguir por la carrera del derecho. ¿En su vida existió alguna historia o algún tema que le hubiera hecho replantearse esto? Sí, debo de tener cuidado de cómo lo planteo, pero en el 2009, 10 y 11, la vida institucional y pública en la Huasteca era muy difícil. Nosotros tuvimos circunstancias de vida sumamente complicadas para ejercer nuestra profesión allá y sin duda muchos de los que estábamos en el ejercicio de la profesión decíamos, mejor me voy a dedicar a otra cosa. O sea, y te confieso que es en el momento en el que tú puedes valorar qué tanto quieres a tu carrera. Claro. Porque ahí mismo te vuelves a plantear si vale la pena, y creo que la volvería a elegir 10 veces más o más, no solo la profesión que estudié, sino el ejercicio de la profesión, tanto en el ámbito público como en el privado, porque sí falta mucho que veamos el dolor ajeno, que también se puede ver en el ámbito de la justicia, y que digamos, hacen falta personas, no porque uno sea un héroe, que creo que no lo soy, ni quiero hacer esa analogía, hacen falta personas que levanten la mano para ayudar en las instituciones. Hay buenísimos jueces, hay buenísimos defensores públicos, buenísimos servidores judiciales, pero luego nos topamos también con la cara dura de funcionarios judiciales, de juzgadores, de operadores jurisdiccionales que le muestran la peor cara al ciudadano, al usuario diario, al necesitado. Mira, quiero poner un ejemplo brevísimo, si me lo permites. Claro. Tenemos en el despacho un caso de un abuso sexual de una menor. Y fui personalmente a ver un juez federal porque en ese momento la persona que tenemos como investigado, el presunto, le decíamos antes, se ampara solicitando una suspensión provisional para no ser detenido. Se la otorgan y le otorgan la definitiva, y nosotros vamos a solicitar una revocación de la suspensión. No quiero irme al espacio de tecnicismos, pero le decimos al juez federal en persona, oye, es una menor de edad, y ahí están las solicitudes de cautela. ¿Por qué no revocas la suspensión si hay una reforma constitucional que vuelve al delito de abuso sexual de menores como grave y de prisión preventiva oficiosa? A los 3 días se declara incompetente y lo manda con un juez en Zacatecas, cosa que yo no había visto, y le dan el amparo para que no pueda ser detenido. Entonces, híjole, es de los casos recientes que me duelen, porque pareciera que no somos empáticos con el dolor de las personas. Y ahora, fíjate, qué grave. Esa sentencia de amparo lo que generó, evidentemente la recurrimos, lo que generó es que en libertad el abusador acose otra vez a mi víctima. Entonces, el coraje que tenemos cuando nos vemos frustrados ante una una decisión jurisdiccional de atrás de un escritorio, nos debe de mover a hacer algo más. Estoy convencido de eso. No podemos quedarnos con los brazos cruzados al ver que la indiferencia
de pocos, pero al final ahí están, servidores públicos que se dedican a tomar decisiones jurisdiccionales, pues hoy afectan a personas inocentes. Y eso no nos puede mantener estáticos, nos debe de mover a buscar una modificación del estado que guardan las cosas. Claro. En específico, usted señalaba de una justicia sensible. Sí. Desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene una justicia cercana a la gente? Toda. Hay un principio de derecho que a mí me gusta mucho. Mi hija se enoja conmigo y se ríe de mí porque le digo una palabra. A mí me reencanta y se ríe mi hija. Mi hija tiene 13 años, la mando a saludar a María y me dice, esa palabra no existe, papá. Pero le digo que me reencanta este principio de derecho, que es un principio que obliga a los jueces a tomar decisiones exhaustivas, el principio de exhaustividad. No quiero irme como grandes amigos doctores que se la pasan con cosas demasiado técnicas y se pierden, pero el principio de exhaustividad nos tendría que obligar a los juzgadores o a quienes ejercen la función jurisdiccional a ponderar la realidad en torno a las pruebas de manera más humana. Es decir, no puedes ver las pruebas y su alcance y valor de una manera fría. Tienes que ponerle un grano de humanidad al valor probatorio. Y cada circunstancia en un juicio penal, civil, mercantil, familiar, laboral, tiene sus propias características humanas. O sea, tú entiendes cuando un niño dice no quiero ver a mi papá y lo dice de manera robótica, estática, dices, bueno, a este niño lo aleccionaron. Y si el niño lo dice llorando, es porque hay un grado de violencia, miedo del menor. Y lamentablemente los juzgadores han perdido esa visión de valorar de manera más profunda y humana las pruebas que les permita tomar una decisión no tan fría. Hace poco vi en audiencia penal un caso de un fraude en el que el juez de oralidad vigente dijo, bueno, pues yo no encuentro suficientes elementos porque en el delito de fraude, en el cuadro fáctico que planteó el Ministerio Público, porque les faltó decirme en dónde estaba el sujeto activo, perdón, ya no se dice sujeto activo, en dónde estaba el investigado y en dónde estaba la víctima y en dónde sucedieron los hechos. Bueno, pues para mí es materia de perfeccionar el cuadro fáctico que planteó el Ministerio Público y sin entrar en demasiados tecnicismos, le faltó humanidad al juez. O sea, y cuando se trata de un homicidio y cuando se trata de unas lesiones graves y cuando se trata de una sustracción de un menor, no podemos quitar el ingrediente humano. Y creo que esa oportunidad de que el ingrediente humano convierta a las sentencias frías en unas sentencias con un sentido más real es una de las metas que deberíamos de tener como litigantes, pero también quienes aspiran a llegar a ser operadores jurisdiccionales. Este sentido real que advierta circunstancias reales, ¿no? Propias de una sociedad. Sí. Tiene que ver, evidentemente, con contextos y vulnerabilidades que pudieran existir en los diferentes procedimientos en cualquier materia. Sí. ¿Qué importancia considera usted que es reconocerlos, advertirlos y reconocer esos contextos y vulnerabilidades de la gente que se encuentra inmiscuida en algún proceso legal de cualquier índole? Quiero poner un ejemplo. Hace tiempo tuvimos otro asunto penal que involucraba a un adulto mayor como víctima. El adulto mayor fue despojado de sus bienes y no vincularon a proceso a la persona que se llevó sus bienes. Esto fue un abuso de confianza y falsificación de documentos, porque pues decían que hacían falta elementos objetivos que determinaran que el adulto mayor no hubiera dado su consentimiento para este trasiego de sus bienes. El adulto mayor estaba postrado en cama, tenía 83 años, no podía hablar porque tenía una traqueotomía.
Entonces tú observas al juzgador y dices, oye hermano, ¿no estás viendo las condiciones de vulnerabilidad del adulto mayor al tomar tu decisión de no vincular como una persona vulnerable? Ahora, hay un manual para tratar a personas adultas mayores que debe de observar un juez. Entonces, ese contexto de una mujer vulnerada, de un indígena, de un discapacitado, de un adulto mayor, de una persona con preferencias sexuales distintas, realmente es letra muerta al momento de resolver las sentencias. Las resolvemos conforme a la literalidad del código, los jueces, y los litigantes nos queremos apegar a causales de sobreseimiento, a causales, a tecnicismos para dejar ir a investigados o acusados de un delito ya en la etapa final de un juicio, pero también en los procesos familiares. Acabo de ver un asunto en el despacho que un papá golpea a una mamá y se lleva a su hijo. 1 año tiene el niño y consigue una custodia provisional. Solicitamos a través de una suspensión de un amparo indirecto que la mamá pudiera ver a su hijo y nos la otorgan, pero el juez familiar no dicta una medida de ampliación y de protección para la mamá ni que la mamá pudiera regresar con su hijo, diciendo que pues para él le llevaron el niño, lo tiene el papá. Entonces, qué importante es aprender a ver los pequeños espacios, los pequeños huecos que nos dan las carpetas de investigación o los expedientes familiares o civiles, en donde tú puedes ver que el niño en las convivencias dice que no se quiere ir con su papá. O que en los exámenes psicológicos hay una muestra de desapego con su papá, o de violencia incluso. Entonces, sin duda, un reto y una deuda que debemos de empezar a saldar litigantes y juzgadores es entrar al fondo, observar los casos de vulnerabilidad, el contexto social y subjetivo, aunque no debiera ser la palabra subjetivo, pero también ver el fondo de cada asunto, de cada juicio, de cada expediente, para encontrar la verdad. No la verdad histórica, esa que luego aprendemos en la facultad a la apariencia de cómo está respecto de la ley, sino a lo profundo que nos pueden decir las pruebas y las personas fuera de la frialdad de los escritos. En específico, nos gustaría que nos compartiera qué visión tiene usted de la justicia y qué necesitaríamos modificar para alcanzar esa visión que usted tiene. Creo que sin duda nos hace falta acercarnos a la sociedad. Hoy la justicia está, en el mejor de los casos y en la mejor de los adjetivos, lejana a la gente, lejana a las personas. Entonces, hay varias maneras. Uno, quitarle las 4 paredes a los tribunales y que los jueces salgan a las audiencias. ¿Cuántas veces no nos topamos como abogados que en un día normal el juez no sale de su privado? Creo que el juez tiene que estar, además, por ejemplo, en materia penal, el principio de inmediación obliga a que el juez esté presente en cada audiencia. Pues eso debería de ocurrir en materia laboral igual, no se puede desahogar sin el juez o el secretario instructor, pero en materia civil y familiar, creo que uno de los retos, además de que viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es que el juez debe estar más cerca de los procedimientos, de las audiencias, de las escuchas de menores, de las confesiones, de los testimonios, de las inspecciones, porque eso le va a permitir vivir de primera mano el qué está pasando en sus expedientes y quién tiene la razón y quién le pudiera estar mintiendo. Es muy fácil mentir a través de papeles. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la justicia desde el litigio o desde la operación jurisdiccional? Pues conociendo de frente a las partes, repreguntando a los testigos, es facultad de los jueces, escuchando las confesionales en primera persona, yendo a las inspecciones, viendo cada diligencia a las escuchas de menores. Creo que eso llevaría a que la justicia fuera cambiando de rostro y se transformara
en ser un poco más cercana, por un lado. Y por otro lado, estoy completamente convencido de que el ejercicio de la abogacía también debe de cambiar, debe de transformarse. El litigante se dedica, con muchas excepciones honrosas, a ganar dinero. Entonces, creo que ya sea a través de la colegiación o a través de la ley, debemos, o como iniciativa de los propios postulantes, debemos de transformar el ejercicio de la abogacía para que haya más empatía con las causas sociales y con las personas que no tienen dinero para pagar los juicios. Hay una deuda social gravísima de nosotros, los litigantes y de los jueces, a regresar a la gente la confianza en el poder judicial y en los litigantes, de que no solo es que nos queramos hacer ricos, porque no tiene nada de malo el que quiera hacer dinero, qué bueno, pero que también regalen parte de su tiempo y del ejercicio profesional a las personas que lo necesitan más. En este espacio también nos gusta hablar de las nuevas tecnologías. Bien. En este caso, obviamente aparejadas del tema del derecho. ¿Usted cree que las nuevas tecnologías y el derecho se puedan homologar para caminar en conjunto y de la mano? Por ejemplo, se ha escuchado en algunas redes sociales que se propone utilizar la inteligencia artificial como control de calidad de las sentencias, o se ha escuchado también que a lo mejor no tan inmiscuido en el tema de toma de decisiones respecto de la impartición de justicia, pero sí como una cuestión administrativa para agilizar peticiones, etcétera. Desde su punto de vista, ¿podrá esto ser posible que la tecnología y el derecho caminen en conjunto? Sí, pero permíteme regresarme 2 pasos. ¿Qué reto veo en los siguientes meses y años en torno a la tecnología, el derecho y la justicia? Vamos a partir de los escalones de más abajo. El 50%, y me quiero quedar corto, pero no quiero decir mentiras, el 50% de los juzgados del Estado no tienen CISE. Entonces, bueno, aquí en el primer distrito judicial está bien padre, porque conocemos los expedientes en línea, pero que te notifiquen allá en el correo electrónico es imposible. Entonces, creo que el primer reto sería que este año, de ser posible, todos los juzgados de primera instancia puedan tener acceso a los expedientes electrónicos y a la tramitación de promociones en línea, a la notificación vía correo electrónico. No podemos hablar de otro acervo e innovación tecnológica si la mitad del Estado está desconectada. Ahora sí, si nosotros pensáramos en que pudiéramos llegar a ese nivel, ¿qué falta? Hombre, ¿cómo es posible que los que litigamos laboral o penal tengamos oscuridad en el conocimiento del estatus real, en tiempo real de nuestros juicios? No hay un sistema, o sea, no hay un sistema en tiempo real en materia de los tribunales laborales ni de los centros de justicia penal que te permita conocer en tiempo real el estatus de tu juicio. Ahí vas y preguntas, oye, ¿cómo va el expediente administrativo fulano en materia penal? ¿Y cómo va el expediente laboral fulano? Y te dicen, pero imagínate una persona que viene de Matehuala o de Valles o de Río Verde, tiene que venir a San Luis a preguntar por el estado de sus expedientes. No puede ser que en el 2025 no estén enlazados en el sistema el tribunal laboral, y los centros de justicia penal, por una parte. Y por otra parte, creo que el sí se le queda de ver muchísimo a la sociedad. Mira, en materia federal, tú puedes promover, conocer resoluciones, se firma de manera electrónica, te notifican de manera electrónica y aquí apenas podemos ver los expedientes. Entonces, hace falta que se homologue con el sistema de justicia federal el famoso CISE, que nos permita encontrar las herramientas para promover, recibir notificaciones, ver los expedientes en línea, que puedan ser firmados electrónicamente. Y yo creo que el reto tendría que ir hacia allá. Primer escalón, que todos los juzgados de primera instancia tengan esta habilitación. Segundo escalón, que estén homologados el sistema de justicia laboral y penal con el CISE. Tercer escalón,
migrar a un sistema más accesible, más amigable en términos de firma electrónica, notificación electrónica, incluso el paso hacia videoconferencias para desahogar una parte de las pruebas. Eso sería genial. Ya existen estados como Nuevo León. Puedes desahogar confesionales y testimoniales vía conferencia por videollamada. Notificaciones por mensajería instantánea, como en materia penal. En materia laboral y familiar y civil hace falta esta habilitación. Entonces, no necesitamos mucho dinero ni mucho presupuesto, más que voluntad para poder llegar en el corto plazo a este esquema. Licenciado, la verdad es que fue un gusto tenerlo aquí, fue un placer escucharlo y que nos compartiera esas experiencias de vida, esas visiones que usted tiene respecto de un sistema de justicia. Para concluir, nos gustaría regalarle un pequeño espacio con nuestros seguidores para que pueda compartir con ellos alguna frase que le guste, alguna reflexión que quiera dejarles a ellos y también pues sus redes sociales, por favor. Muchas gracias. Primero, mis redes sociales son, van a decir que soy un poco arcaico en la prehistoria, solo utilizo Facebook y Twitter como Edgar Sánchez, @EdgarSánchez o Edgar Sánchez. En el caso especial de las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos, decirles que agradezco en todo lo que cabe el espacio que nos hacen favor de brindarnos. Muchísimas gracias, licenciado, y a todos nuestros seguidores de docnews.mx, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. Nos vemos la próxima. Hasta luego.